Muy buenas a todos, mi nombre es Manuel Kai, me podéis llamar Manu o Kai. Y en este vídeo te voy a enseñar las 5 cosas que no puedes hacer cuando comes en Japón. Así que, vamos a ello. ¡Let's go! Número 1. No clavar los hashis en la comida. Hashis en japonés es palillos. No podéis hacer eso. Está súper mal visto. Y se lo he visto a muchos españoles aquí hacerlo en España. What? Bro, what are you talking about, man? Y a muchos turistas en Japón hacerlo. Y está fatal, macho. Eso está fatal. Entonces, aprende a usar los hashis. Pero Manu, tío, que no puedo pillar esta salchicha. Que no puedo, que no hay. ¡Bum! No podéis hacer eso. Súper mal visto. Así que, cuando vayáis a Japón, por favor, no clavéis los palillos en la comida. ¿Vale? Número 2. No dejar ni un solo grano de arroz en el plato. Y esto es literalmente, no es una exageración. ¿Qué? En Japón está muy mal visto desperdiciar comida. O sea, en Japón está la cultura de mottainai. Y mottainai significa que es un desperdicio. O sea, que sabe mal desperdiciarlo, ¿vale? Entonces, cuando vayáis a Japón tenéis que acabarlo todo, aunque no te guste. Cómetelo. También un dato curioso es que en Japón se cree, hay gente que cree que, y una de ellas, mi abuela, en cada granito de arroz hay gente que dice que hay 88 dioses y hay gente que dice que están los 7 dioses de Japón. Pues eso, cada granito de arroz que desperdicies son 88 dioses que se van a la basura. Vale. Y aparte, todo esto se dice también porque en Japón la gente es muy agradecida. Entonces se agradece al arrocero o al granjero que ha cultivado el arroz, ese arroz comiéndotelo. Entonces, por favor, acábate siempre la comida. Aunque no vayas a Japón, acábatela, ¿vale? Y la cultura del mottainai está tan arraigada en Japón que hay ciudades como Kamikatsu que hay hasta 45 tipos de basura. ¿Cómo? No sé por qué pongo 4. Hay 45 tipos de basura. ¿Tú te imaginas irte a tirar la basura y tener que dividir tu basura en 45 tipos de desechos? Y la pregunta es, ¿cuántos dioses has tirado tú a la basura? Número 3. No puedes chupar los hashis. Bueno, a ver, hay veces, ¿no? Yo he visto a gente que por manía o por lo que sea, pues se pone a... ¿no? Stop it. Get some help. Y tampoco puedes usarlos como si fueran palillo para dientes, ¿no? Sacarte los pa' luego. Bah, no sé qué me pasa hoy, lo siento chicos, no sé qué... Ese es el punto número 3. No puedes chupar los palillos. ¿Vale? Número 4. No puedes entrecruzar los hashis de otro. Es decir, si tú estás con un hashi, no puedes venir con otro a hacer batallitas de hashi, por ejemplo. ¡Bum! Digo, ya está aquí la guerra. No puedes. Este es un punto bastante serio porque en Japón solo se permite el contacto entre dos hashis en una ceremonia sagrada. Y os explico por qué no se puede hacer. Recuerdo que es serio. En Japón, cuando una persona fallece y la creman, pues en el funeral los familiares cogen los restos del fallecido con los hashis. O sea, vienen, por ejemplo, dos familiares y cogen el hueso o un resto del fallecido, cada uno por un lado, con los hashis. Entonces, ahí es que está permitido hacer el contacto de dos palillos. Entonces, eso, ir a Japón y ponerte a hacer el tonto haciendo batallitas o lo que sea, está fatal visto. Así que, al menos en Japón, no hagáis batallitas de palillos, ¿vale? Gracias, Disney. Es broma, me encanta Disney. Y el último punto, número 5, no acabar un plato individual primero.
¿Qué quiero decir con esto? Pues en Japón es típico comer de varios platos pequeñitos. Por ejemplo, una comida tradicional japonesa que se le llama Nihon Teishoku, pues suele venir un bol de arroz, una proteína, que puede ser un salmón, pollo, carne, lo que sea, sopa de miso y verduras o verduras encurtidas o etc, etc y etc. Digamos que tú vas allí y te presentan ese plato en la mesa y tú te comes el salmón como si fuera un primer plato, ¿no? Que es lo típico aquí en España y vamos a decir, más en la cultura occidental. Es típico tener un primer plato, un segundo plato, un tercero, lo que sea, y el postre. Pues en Japón no, en Japón comes muy variado. Entonces, acabarte solo ese plato de salmón puede estar mal visto. No es que esté mal visto tampoco, pero es como desaprovechar una manera de comer increíble. Porque a mí me encanta mezclar la comida en la boca. Into the mouth. Nice. Pues eso, os recomiendo sobre todo mezclar comida en la boca. Por ejemplo, comer un poquito de salmón, comer un poquito de arroz, comer un poquito de verdura encurtida y para adentro. Está brutal. Próxima vez que vayáis a un japonés, probadlo, que es bestial. Y bueno, creo que ya está. Como siempre, muchas gracias por verme, os lo digo de verdad. Si os gusta el contenido, suscríbete, dale a like y comenta. Comenta por favor temas, tópicos, dudas, preguntas, todo lo que quieras abajo, que yo te respondo a todo. Yo lo respondo todo, ¿vale? Respondo a todos los comentarios. Y bueno, pues nada, seguiré subiendo vídeos semanalmente y gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo.